Vamos a la historia de la creación, al libro del Génesis, en el cual encontramos dos historias distintas. Vamos al capítulo 1, versículo 4 rápidamente. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. De ahí está el versículo 10, se refiere a la luz y la oscuridad, día y noche. Vamos al versículo 11 donde dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dios creó día y noche, después la vida vegetal, podríamos llamarlo así, hierba y árboles, claramente está. Después vamos al versículo 14 donde dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Tercera creación que tenemos aquí, el sol, la luna y las estrellas. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y tenemos aquí la creación de los primeros seres del reino animal, peces y aves. Después, versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué tenemos aquí? Dios creó primero los peces, animales del mar, después los animales que vuelan, las aves, y después los animales terrestres que se desplazan, es decir, que se desplazan con pies o patas sobre la tierra. Después, por último, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como creación final, tenemos que Dios creó al hombre y a la mujer en el mismo día, en el mismo momento. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, etcétera, etcétera. Y después, en el capítulo 2, versículo 2, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, pues aquí encontramos lo que queremos notar, lo importante en cuanto al orden en que Dios va creando su obra. Número 1, Dios crea la luz. Número 2, Dios separa el día de la noche, así que crea el día y la noche. Tercero, Dios crea la vida vegetal, hierbas, árboles y frutos. Cuarto, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. 5, Dios crea peces, animales que vuelan y animales que viven en las aguas. Sexto, Dios crea los animales que se desplazan sobre la tierra. Séptimo, y finalmente, al final de todo, Dios crea al hombre y a la mujer, y después descansa en el día séptimo. Ahora veamos la otra historia que aquí mismo nos dice sobre la creación. Vamos al capítulo 2, versículo 4, donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Bueno, vamos al versículo 7 después. Dice, número 1, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto, después de eso, obviamente, en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que se había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Después, en el versículo 16,
mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al versículo 18 donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Tenemos aquí las dos distintas historias, las dos distintas versiones de la creación. En esta segunda versión, Dios crea primero al hombre, después a la vida vegetal, árboles, fruto, después a los animales y al final a la mujer, que contradice la versión anterior, donde el hombre es creado al final y no al inicio. Entonces esto es una discrepancia, es una contradicción muy importante. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? No lo sabemos. ¿Por qué hay dos distintas versiones de la creación? Tampoco lo sabemos. Encontramos aquí dos contradicciones principales. En la primera versión, el hombre fue creado después del resto de los animales, de los seres vivientes en general, y en la segunda versión, el hombre es creado primero antes que todos los animales. Segunda contradicción, en la primera versión, el hombre y la mujer son creados simultáneamente, son creados en el mismo momento, y en la segunda versión, el hombre fue creado primeramente y al final de la obra, la mujer es creada. Y bueno, ¿por qué es importante descubrir o encontrar contradicciones en un libro sobre el cual está basada la moral, las reglas que hay que seguir y obedecer? Porque si hay contradicciones en un libro tan importante, en un libro que supuestamente debe de regir tu vida, y hay contradicciones, eso significa que hay mentiras, eso significa que hay falsedades. Imagina que vas a ser juzgado en una corte de las leyes que rigen tu estado, y imagina que vas a ser juzgado por el delito de haber cometido robo. Y vas a ser juzgado basado en un libro en el cual dice en una parte que robar amerita un castigo y más adelante en otro capítulo robar amerita un premio. En cualquiera de los dos casos vas a ser culpable o inocente y en cualquiera de los dos casos vas a ser castigado. Si vas a ser juzgado, creo que lo lógico es que seas juzgado basado en un código de leyes o de reglas que no existen contradicciones. Ahora, dentro de un libro tan importante como la Biblia que rige tu vida, es muy importante que haya claridad, que no haya discrepancias ni contradicciones, porque estás aceptando que vas a ser juzgado a muerte en base a ese libro. No, y bueno fuera que la condena fuera la muerte, pero no, la condena solo es una, y esa condena es castigo y tortura sin fin. Mucha atención y mucho cuidado aquí, porque desde el momento en que tú estás aceptando a este libro como verdad incuestionable, estás aceptando que vas a ser juzgado en base a estas reglas. Comienza entonces a pensar si es correcto creer ciegamente en todo lo que ahí está escrito y comienza a pensar libremente y hacerle estas preguntas a tu pastor, sacerdote, lo que sea, para que te aclare todo esto. No creo que te van a dar una respuesta, solamente excusas. Y si lo preguntas a 4 o 5 pastores o sacerdotes, cada uno te va a dar una explicación distinta. Bueno, pues piénsalo y haz las preguntas. Y recuerda, educación es la antítesis de religión.